Después del video de la comparación de las cuentas de alta rentabilidad con los CDTs, pues me escribieron muchas personas. Ese video se volvió viral y me pidieron hacer comparativos con otras cosas. Cuando hice una encuesta, lo que más me pidió la gente es que lo comparara con una fiducuenta. Así que en este video que preparé, y yo también me lo disfruté un montón porque aprendí muchísimo, me llevé un montón de sorpresas porque analicé la fiducuenta al máximo. Encontré un montón de información súper interesante que sé que les va a gustar. Entonces quédense hasta el final porque en este video van a aprender muchísimo de la comparación y además que una fiducuenta no es más que un fondo de inversión colectiva, entonces casi que este comparativo le sirve para una fiducuenta o para cualquier otro fondo de inversión colectiva. Y recuerden que esto es un video netamente educativo, refleja mi opinión personal, no voy a recomendar ninguno de los productos que van a ver allí en pantalla, simplemente es un ejercicio educativo para que cada uno tome la decisión que mejor le convenga. Bueno, y realmente una fiducuenta no es más que un fondo de inversión colectiva y lo tengo que explicar desde las bases muy rápidamente porque seguramente hay gente que se está suscribiendo recién al canal, que está llegando, y si está llegando y no te has suscrito, hazlo ahí abajo en ese botoncito que encuentran. Y pues como esas personas quizás no me han escuchado mis explicaciones, tengo que explicarle muy rápidamente que es un fondo de inversión colectiva para que entiendan de qué vamos a hablar. Lo primero es que son fondos que por dentro invierten en instrumentos de renta fija o renta variable. Entonces van a encontrar que los fondos realmente lo que hacen es empaquetar un montón de inversiones que por dentro hay renta fija, variable o en algunos mixto. Por eso ustedes tienen que aprender a leer las fichas, y si no, te dejo acá un video donde hablo exactamente cómo se analizan para que aprendas porque es muy interesante. Este tipo de producto es ofrecido por entidades bancarias, por firmas comisionistas de bolsa, por fondos de pensión voluntaria. Hay muchísimos productos de este tipo, así que analicen y antes de comprar uno, pues investiguen muy bien, miren todo el mercado de posibilidades que hay, porque tienen muchas diferencias muy importantes de analizar. Una característica muy importante que hay que comparar respecto a otros productos es la comisión. Como estos son fondos gestionados por personas, por entidades, pues su comisión administrativa es grande. Entonces es una de las quizás desventajas que hay que tener en cuenta, pero hay que ponerlo siempre en la balanza para ver si la comisión amerita que la puedo asumir o no la puedo asumir, pero es muy importante que comparado con otros productos, estos fondos tienen una comisión muy importante. Y por otro lado, vamos a hablar de las cuentas de alta rentabilidad, que ya se los había explicado, pero básicamente son cuentas que hoy en día están rentando a renta fija por tasas del 13, del 12, del 10% efectivo anual, que son tasas increíbles, impresionantes, son tasas muy buenas, que también no sabemos hasta cuándo van a estar, pero ahí en pantalla pueden ver 4 productos ejemplo, porque hay muchos más que están ofreciendo cuentas de ahorro que te rentan tu dinero en esos porcentajes que están viendo ahí. Tienen diferencias, unos lo pagan de forma diaria como Nubank, otros lo pagan de forma mensual como Pibank y RappiPay. Unos tienen asteriscos porque tienen unos límites y otros no. Entonces aquí hay una variedad de productos que ustedes tienen que analizar sus diferencias, sus pros y sus contras. Lo importante es que acá en este video tenemos que saber que vamos a comparar de un fondo de inversión colectiva como la fiducuenta con una cuenta de estas características. Bueno, y vamos a la mejor parte de este video. Vamos a empezar a hacer la comparativa ítem por ítem de lo que yo considero más importante para realizar un comparativo, así que préstale mucha atención a esta parte que te vas a encontrar sorpresas muy interesantes. Lo primero que vamos a hablar es de la tasa. Una fiducuenta, si bien por dentro invierte en elementos de tasa fija, pila, no te confunda que tasa fija no significa que es un porcentaje fijo de retorno como si es una cuenta. La cuenta de ahorros te da fijo ese porcentaje, pero la fiducuenta no te promete eso. Si vemos el gráfico comparativo de la rentabilidad de una fiducuenta en la historia, como lo ven ahí en pantalla, van a ver que es bastante variable porque invierte en activos que están atados a tasas de interés, a IBR, a bonos, a deuda, un montón de productos que en realidad, si lo vemos con el tiempo, son variables porque están atados a inflación, a tasas de interés, a tasa representativa del Banco de la República. Algunos tienen unos swaps que ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Así que eso de fijo no tiene nada, eso en realidad es variable, pero no estamos hablando de las inversiones variables como de bolsa, en acciones, ETFs, no invierten eso, invierten instrumentos más de características o naturaleza fija, pero no te ofrece un porcentaje específico y por eso en esa curva que vimos ahorita ven que varía tanto y por eso es variable, pero tiene un asterisco. Hablando de la cuenta de ahorro, es fija, esta sí realmente es fija, pero también tiene un asterisco muy importante que no puedes olvidar, y es que en cualquier momento la van a bajar.
Es imposible que Nubank mantenga una tasa del 13% efectivo anual por muchos años o que Pibank la mantenga al 12%. Realmente eso es una tasa que es temporal, no sabemos cuánto va a durar, hay que aprovecharla por ahora, pero no se puede considerar que para muchos años se va a mantener de esa manera. Para mí esta segunda característica es quizás la más importante que tienen que tener en cuenta y aquí es donde radica la diferencia más importante para mí. Si tú necesitas una estrategia acumulativa porque tu impuesto de renta está muy alto, entonces la fiducuenta sí favorece esa estrategia porque la fiducuenta es completamente acumulativa. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú no retires dinero, ese es un fondo que no va a liquidar intereses ni rendimientos. Por ende, si tú lo mantienes 10 años quieto, son 10 años que no va a ir eso a castigarse con tu tarifa de renta marginal y progresiva. Sí suma patrimonio, pero no suma tarifa de renta porque es algo que se está acumulando en el tiempo, es algo que el interés compuesto está incrementándose, pero hasta que no se liquide no se causan rendimientos y eso le da una característica interesante de acumulación. Repito, hasta que no hagas un retiro de la fiducuenta, hasta ese momento no se liquidan rendimientos, por ende, supongamos que tú lo tienes 20 años, son 20 años que cuando generes el certificado tributario, los rendimientos van a ser cero porque no se han liquidado. Eso es muy importante que lo entiendan. Por otro lado, la cuenta de ahorro es obligatoriamente distributiva porque diariamente o mensualmente o periódicamente te están entregando rendimientos obligatoriamente. Tú dirás, no, David, pero es que yo no los he retirado, yo los reinvierto, no importa. Cuando generen el certificado, ahorita les vamos a dar un ejemplo, por más que no lo retiren, es un rendimiento recibido que va a tarifa de renta marginal y progresiva con beneficios que ahorita también vamos a hablar de ellos. Entonces realmente espero que este ítem lo entiendan muy bien porque es donde radica la diferencia más importante y es lo que más importante tienen que tener en cuenta cada uno para sus características, para la naturaleza de su declaración de renta, para su situación impositiva, cuál de las dos estrategias les conviene más. Les conviene recibir rendimientos a pesar de que ustedes tengan una tarifa de renta marginal y progresiva alta o en ese caso prefieren una acumulativa. Conozcan su situación tributaria para que tomen la mejor decisión. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Como les dije ahorita, la comisión se tiene que tener en cuenta. La fiducuenta, específicamente la de Bancolombia, tiene una comisión del 1.5% anual. Es un montón. Y si vamos al resto de fondos de inversión colectiva, por eso le puse ahí más, porque la mayoría están por encima de eso. Yo he visto fondos hasta el 3%. También hay un par que he visto por debajo del 1.5%, pero la mayoría están por encima de ese porcentaje porque he estudiado muchísimos y lo que veo siempre son el 1.5, el 2, el 2.5, el 3, es un montón. Si no sabes cómo se cobran esas comisiones, te dejo acá un video donde lo explico también a detalle para que sepas a detalle cómo cobran esos fondos, porque inclusive así pierdas durante un día, el fondo va a cobrar comisión. Por otro lado, las cuentas de ahorro realmente no tienen una comisión explícita, sino que en esa tasa que te están dando, ya por dentro si descuentan comisiones no lo sabemos, pero esa tasa que te ofrecen es la tasa final que te da. Vamos a evaluar más aspectos, el beneficio tributario como nos encanta. Entonces vamos a hablar primero de la fiducuenta. Ahorita les voy a demostrar algo que fue la primera sorpresa que yo me llevé preparando este video, y es que las fiducuentas no todo es renta fija. Y eso tiene un problema, porque lo que no es renta fija resulta que no se certifica con el componente inflacionario. Si no sabes qué es el componente inflacionario, también acá arriba y en la descripción te dejo un video para que lo entiendas. Entonces eso realmente es un problema, porque hay un porcentaje del portafolio de la fiducuenta que históricamente se ha ido a otras inversiones, por ejemplo swaps en dólares, eso como medida de cobertura. Entonces esas partes que no son renta fija no se van a certificar por el componente inflacionario y ahorita te voy a mostrar un ejemplo. Entonces eso es una desventaja importante. Por otro lado, las cuentas de ahorro, absolutamente todo aplica para el beneficio del componente inflacionario. Recuerden que eso es un porcentaje de esos rendimientos, se van a cubrir y van a estar exentos de renta ordinaria y ganancia ocasional. Es un porcentaje. Entonces, repito, hay una parte del portafolio de la fiducuenta que no lo cubre ese beneficio, todo el porcentaje de rendimientos me entrega la cuenta de ahorro, todo les puede aplicar el componente inflacionario, que lo que dice ese componente es que una partecita va a estar exenta de renta. Y otro tema que me ha generado un montón de preguntas es la seguridad social. Entonces acá tiene un montón de dependes.
En la fiducuenta se puede evitar cómo. Recordemos que la seguridad social se da si soy rentista de capital. Ser rentista de capital es que obtengo rendimientos por mis inversiones. En cualquiera de los dos casos ocurre eso. Pero en la fiducuenta lo puedo evitar de una forma muy simple. Como yo puedo retirar las partes de la fiducuenta que yo quiera, pues lo que puedo hacer es estratégicamente ir retirando en diferentes meses para que nunca supere el salario mínimo legal vigente, deduciendo los costos. Simple. Puedo jugar con eso. Con la cuenta de ahorro es más difícil evitar si ya estamos hablando de montos altos, porque como estas cuentas pagan diariamente o mensualmente, si yo hago el corte mensual, si ya tengo mucho capital ahí y esos intereses me están generando por encima del salario mínimo, pues no lo tengo como evitar. Yo no puedo llamar a una entidad de estas a decirles no me paguen de forma mensual, sino que paguen con otra periodicidad. Eso no se puede hacer. Entonces es difícil de evitar y ahí hay una diferencia importante. Entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿yo qué hago? Tributariamente, ¿cuál es la mejor? Entonces vamos a analizarlo. Este es un ejemplo de un certificado tributario de una fiducuenta. Les voy a señalar ahí las partes como más importantes y voy a ocultar un ratico mi cámara para que puedan ver. Entonces, si ustedes ven, hay unos rendimientos causados y unos rendimientos pagados. Eso era lo que yo les explicaba, que si yo no retiro nada, pues la columna de rendimientos pagados va a estar en ceros. Pero en este caso, como se retiró, pues efectivamente hay rendimientos pagados y miren que no es exactamente lo mismo que los causados, porque seguramente esta persona dejó una parte en esa fiducuenta y esa parte pues no tributa. Eso es súper importante que lo entiendan. Entonces este ejemplo está perfecto porque hay una parte que se mantuvo, se acumuló y otra que se retiró y ahí es donde se genera impuesto de renta. Pero si ustedes se dan cuenta, miren que los rendimientos eran de 687,000 pesos y solo hay la base del componente inflacionario, solo 646,000 pesos, que equivale exactamente a los activos en los cuales se invirtió en renta fija. Los otros, que son unas operaciones que utilizaron derivados, exactamente no sé en este caso qué derivados tenían. Hablando con los gerentes de producto de la fiducuenta, me estuvieron explicando que en algunos casos hacen swaps para hacer cobertura de la tasa, de la TRM y hacer cobertura en dólares, pero no los quiero como confundir con esa terminología tan compleja financiera. Lo único importante que quiero que entiendan acá es que hay una parte que no es certificada como renta fija y por eso es que ustedes ven acá abajo una parte que no el 100% fue cobijada por el componente inflacionario. Y eso es súper importante que lo entiendan, porque entonces aquí ¿qué va a pasar? De esos 687 que gané, realmente solo 431,000 pesos son exentos de renta. El resto, la diferencia entre 687,000 y 431,000, esa diferencia va 100% grabada. Y puede sonar muy complejo eso que acabo de explicar. Si es necesario, devuélvanse. Lo importante es que acá entiendan que hay partes de una fiducuenta específicamente que no los cobija el componente inflacionario porque no son instrumentos de renta fija y ustedes tienen que hacer ese análisis con cualquier fondo de inversión colectiva en los que inviertan para entender cuál es el impacto tributario. En cambio, la cuenta de ahorros de alta rentabilidad, el análisis es mucho más simple. Miren que en este ejemplo que es de PBank, los intereses pagados fueron 6,263 pesos, de los cuales el 66.7%, que es el componente inflacionario, todos fueron certificados como rendimientos financieros que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Mucho más simple este caso. Entonces, todos los rendimientos que entregue una cuenta de ahorros de alta rentabilidad deberían ser aplicables al componente inflacionario, que tendremos que esperar los generados en 2024, cuál va a ser el componente que el Ministerio de Hacienda defina para el 2025 y sabremos qué componente nos va a cubrir ese gran beneficio tributario. Y para terminar, cada uno se debería hacer las siguientes preguntas para determinar cuál es mejor para el caso de ustedes. Primero que todo, siempre les recuerdo, las tasas de las cuentas de ahorro pueden cambiar. Eso no es infinito, eso no es ilimitado, eso algún día tiene que bajar, así que tengan eso presente. Segundo, esta es una estrategia que es muy individual, muy personal y no hay una respuesta para todos. ¿Cuál es su tarifa de renta marginal y progresiva? Tu tarifa de renta necesita una estrategia acumulativa porque no quieres recibir más renta cada año para que no se vaya al 35 o al 39, o tienes una tarifa de renta tan bajita que te permite recibir esos rendimientos sin problema. Es una pregunta que cada uno tiene que hacerse y decidir para cada caso cuál le conviene más. Y por último,
si hay personas que tienen ya su portafolio tan concentrado en algo que posiblemente tienen que elegir una u otra para tener diversificación. Por ejemplo, hay fondos de inversión colectiva que invierten exclusivamente en bonos del Tesoro americano o en bonos de deuda privada de Colombia. Ese tipo de diversificaciones son muy válidas, son muy importantes para hacer. Entonces también háganse la pregunta cuál es el estado de su portafolio y si necesitan más de uno u otro producto. De verdad, espero que hayan aprendido un montón. Casi que en este video condensé la mayoría de conocimientos que enseño en este canal sobre los beneficios tributarios, sobre cómo analizar inversiones, sobre cómo buscar eficiencia. Así que de verdad, si te gustó, si aprendiste, pues yo te agradecería si me dejas un like, déjame un comentario, compártelo a otros amigos para que llegue a mucho más gente y pues nos vemos en otro video.